Buenas tardes a todos. Estamos hoy reunidos en sesión solemne para celebrar la ceremonia in memoriam del excelentísimo señor don Eduardo Respaldiza Cardeñosa, académico de esta sociedad y además una persona que desde el principio fue un gran colaborador en los trabajos académicos, una persona leal a la academia, una persona muy trabajadora y una buena persona. En primer lugar, va a intervenir excelentísimo señor don José Vicente Tarazona Lafarga. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencia Veterinaria de España. Excelentísimos y ilustrísimos académicos y académicas, señoras y señores. Hoy nos reunimos en esta ilustre sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para rendir homenaje en memoria del excelentísimo señor don Eduardo Respaldiza Cardeñosa, cuyo fallecimiento deja un profundo vacío en nuestra comunidad científica y humana. En primer lugar, me gustaría agradecer al señor presidente de honor y a toda la Junta la distinción recibida al encomendarme el primer panegírico dentro de este homenaje. El doctor Respaldiza Cardeñosa fue, ante todo, un hombre de vocación veterinaria y de servicio a la ciencia y a nuestra profesión. Su trayectoria investigadora se complementó con una actividad docente. En sus proyectos, sus clases y sus conversaciones, supo transmitir el interés por la parasitología, la pasión por la veterinaria y el compromiso con la salud animal, directamente entroncado con la salud pública. El doctor Respaldiza ingresó como académico de número en esta Real Academia el 30 de noviembre de 1994, pronunciando el discurso titulado Bionosología comparativa de los coccidios de los animales domésticos, útiles a la especie humana, ocupando la medalla 25 dentro de la sección segunda, que en la actualidad tengo el honor de presidir. Contribuyó activamente a las actividades de esta institución, tanto con conferencias como participando en mesas redondas y otras sesiones, entre las cuales creo oportuno destacar el discurso de apertura del curso del 2016. Un interesantísimo trabajo que les sugiero releer, en el que analiza las enfermedades y tratamientos descritos en el libro de cetrería de don Pedro López de Ayala desde el punto de vista de la patología y terapéuticas actuales, y que el propio doctor Respaldiza presentó como un homenaje a su padre y a la tierra que vio nacer a su progenitor, el noble Valle de Ayala. Unos meses más tarde, el 16 de enero del 2017, el doctor Respaldiza decidió pasar a la condición de supernumerario. El doctor Respaldiza nació en la capital aragonesa, a orillas del Ebro, donde su padre, el insigne profesor don Eduardo Respaldiza Ugarte, ejercía en la cátedra de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, Inspección de Alimentos y Policía Sanitaria, de la entonces Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza. Miembro de una familia entroncada en la profesión veterinaria desde el siglo XVII, Eduardo compagina los estudios de magisterio con los de veterinaria y obtiene la licenciatura de veterinaria en la Facultad de Zaragoza en 1952, con Premio Nacional fin de carrera. Comienza su actividad docente como profesor ayudante en la misma facultad y a la vez realiza su tesis doctoral, titulada Diagnóstico racional y nueva modalidad de tratamiento incruento de la torsión uterina de la vaca. Diplomado en Sanidad, va obteniendo por oposición diferentes puestos profesionales, como inspector municipal veterinario, profesor adjunto numerario de enfermedades infecciosas y parasitarias, inspección de alimento y policía sanitaria, y en 1965, inspector veterinario del Cuerpo Nacional, lo que supone el traslado desde la capital aragonesa a esta villa y corte, al ser destinado a Madrid como jefe técnico de la sección de parasitología y hematología del Patronato de Biología Animal, en las instalaciones de la calle Embajadores que muchos de nosotros hemos conocido. Desde 1967 compatibilizó su actividad investigadora con la labor docente en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, primero como profesor ayudante y posteriormente como profesor adjunto de la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Infecciosas de dicha Facultad de Veterinaria. En el año 1971, el Patronato de Biología Animal pasa a integrarse en el recientemente constituido Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el INIA, y el doctor Respaldiza es nombrado jefe de equipo y proyecto de parasitología y hematología en el Departamento de Higiene y Sanidad Animal.
En septiembre de 1983 es nombrado profesor titular numerario de parasitología y enfermedades parasitarias, puesto que desempeña desde el curso 1983-84, primero en compatibilidad con el INIA y posteriormente en dedicación exclusiva, hasta su jubilación el 30 de septiembre de 1992. En 1993 es designado profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad profesional se centró en la parasitología, con numerosas publicaciones y comunicaciones científicas y estancias en prestigiosos centros internacionales, incluyendo la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort, el Instituto Pasteur de París, el Animal Parasitology Institute of Belfast de Maryland en Estados Unidos, el INRA en Tours, el Central Veterinary Laboratory of Wakeland en Surrey en el Reino Unido, entre otros muchos. Entre las distinciones, además de académico de número de esta casa, fue académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona y de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. El doctor Respaldiza fue compañero de mi padre, el excelentísimo señor don José María Tarazona Vilas, también parasitólogo y académico de número de esta institución. Ambos adscritos al área de parasitología de Linía y posteriormente fueron también compañeros en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Mantuvieron una larga amistad y mientras escribía estas palabras, releía con emoción las hermosas palabras que el doctor Respaldiza dedicó a mi padre como apertura de la sesión en su memoria, celebrada en esta misma sala en el año 2010, con una prosa emotiva y elegante, un contenido minuciosamente estructurado y complementado con referencias poéticas, algo que el doctor Respaldiza gustaba de incluir en sus disertaciones. Yo personalmente tuve el honor de conocer al doctor Respaldiza durante varias décadas y en muy diferentes circunstancias. Mi primer contacto fue a principios de los años 1970, cuando quien les habla estudiaba bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media Cervantes, en el dominado antiguo Casino de la Reina, instalaciones que habían alojado previamente a la Facultad de Veterinaria de Madrid, y situado, pared con pared, con el edificio del Patronato de Biología Animal, que muchos de nosotros llamábamos el edificio de embajadores, hoy desaparecido. Muchos días, al salir del instituto, recorría esa larga galería cristalada que cruzaba los jardines del edificio del patronato para encontrarme con mi padre y esperar a que se terminara su jornada laboral. En algunos casos, en esos laboratorios fue donde conocí al doctor Respaldiza por primera vez, que entre lupas y microscopios me enseñaba en muchas ocasiones a reconocer algunas de las especies que después yo estudiaría con él en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Y así ocurrió. El doctor Respaldiza fue después mi profesor de parasitología y de enfermedades parasitarias, asignaturas que me resultaban de especial interés por la influencia de mi padre, a pesar de que en aquellos momentos yo ya había decidido que mi vocación era la toxicología, que empezaba a aprender con quién sería mi maestro, el excelentísimo señor profesor doctor don Félix Sanz Sánchez, académico fundador de esta institución, quien me había acogido en esos momentos como alumno interno. Mi tercer encuentro con el doctor Respaldiza fue de nuevo en el edificio de embajadores. Tras finalizar la carrera y el servicio militar, que era obligatorio en esos momentos, aprobé las oposiciones y me incorporé a la línea. Y aunque estábamos en diferentes departamentos, volvimos a contactar, esta vez como compañeros de trabajo, hasta que la modificación de la ley de incompatibilidades obligó a elegir y el doctor Respaldiza optó por la actividad docente en la facultad, mientras que mi padre y yo permanecimos en el INIA. Años más tarde se produciría el último contacto, precisamente en esta institución, donde compartimos de nuevo las tardes de las sesiones académicas y los diálogos sobre varios aspectos de las ciencias veterinarias, cada uno de nuestras respectivas disciplinas. Del doctor Respaldiza recuerdo su tono ponderado, su afecto y su cercanía y humanidad con las que trataba a colegas y alumnos. Buscaba contribuir, edificar y fortalecer con sus conocimientos a la profesión veterinaria. Sus numerosas publicaciones y comunicaciones científicas, además del rigor académico, siempre llevan una impronta clínica, resaltando la relevancia sanitaria y económica de las enfermedades parasitarias. Hoy, al evocar su figura, recordamos al investigador y al docente, nacido y criado en una familia en la que el arraigo a la profesión veterinaria se remonta a la época de los albéitares. Junto con el amor a su esposa María Rosa y a su hijo Eduardo, durante toda su vida profesó una admiración manifiesta por su padre, y una de sus últimas actividades públicas fue la visita a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza para contemplar el busto y el aula que llevan el nombre de su insigne progenitor. Que la memoria del doctor Respaldiza Cardeñosa siga iluminando los caminos del saber veterinario y que su ejemplo perdure entre nosotros como estímulo de dedicación y amor por nuestra profesión. Descanse en paz.
Muchas gracias, doctor Tarazona Lafarga. Ahora tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Francisco Antonio Rojo Vázquez. Gracias. Señor presidente de la RACB, autoridades, académicos, amigos, señoras y señores, buenas tardes a todos los presentes y los que están en- conectados, como se dice ahora online, por su asistencia. Por fin ha llegado, como decía Machado, han llegado estos días azules, estos días de sol de la infancia que llamaba Antonio Machado, y yo creo que también el tiempo acompaña una sesión como esta, en la que quiero, como mis primeras palabras, felicitar y agradecer al presidente de la Academia y al secretario también de la Academia por haber organizado esta sesión en memoria de don Eduardo Respaldiza Cardeñosa, académico que fue de nuestra corporación y profesor del Departamento de Sanidad Animal, como se llama ahora mismo, de la Universidad Complutense de Madrid, que tuve el honor de dirigir hace ya algún tiempo. Con la libertad que es consustancial a una institución como esta, haré un comentario previo. A finales del año 25, del año pasado, me preguntaron si tenía alguna información sobre el fallecimiento de Eduardo Respaldiza Cardeñosa. Fue la primera vez que oí la noticia y me extrañó, sobre todo porque venía de parte de una persona que pertenece al claustro académico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Traté de conocer algún detalle, pero nadie me pudo informar. Poco antes de las Navidades, de nuevo, me volvieron a preguntar, me volvieron a hacer la misma pregunta y tampoco pude contestar. Cuando comenzó este año, en el mes de enero, la programación de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para el mes de febrero incluía una sesión, que es la de hoy, en memoria del profesor Respaldiza Cardeñosa. Como tampoco hay ninguna coordinación preestablecida en esta sesión, en mi nombre y en el nombre del profesor Martínez Fernández, académico también de nuestra corporación, ambos expresidentes de la Sociedad Española de Parasitología, de la que fue miembro Eduardo Respaldiza, voy a intentar hacer referencia a nuestras vivencias personales relacionadas con el doctor Respaldiza y comentar algunos pasajes de nuestro compañero y amigo. Este preámbulo me sirve para decirles que subo a este estrado voluntariamente. He solicitado intervenir precisamente impulsado por nuestro sentido del deber, desde nuestra condición de especialistas en parasitología veterinaria, desde nuestra condición de profesores universitarios y, por supuesto, de académicos de esta Real Corporación. En relación con lo que acabo de decir, comenzada mi licenciatura en veterinaria, voy a exponer algunas pinceladas de mi relación, de nuestra relación, paralela también en algunas ocasiones de Antonio Martínez y mía con Respaldiza. Cuando comencé la licenciatura, a través de los profesores Sánchez Franco, que era muy cercano a mi familia, casi familiar, y de Miguel Cordero del Campillo, ambos ya desaparecidos, tuve
conocimiento de la importancia que en la veterinaria española habían tenido y tenían, vamos a llamarle la saga de los Respaldizas, una saga que se remonta al siglo XVII, como se acaba de decir antes, con la presencia, sobre todo en el siglo XX, de Eduardo Respaldiza Ugarte, padre a quien ahora recordamos, de Eduardo Respaldiza Cardeñosa. Yo no sé si esta diapositiva tenía que estar ahí o no. Sí, ahí están las tres generaciones del 2021. Eduardo Respaldiza Ugarte, Eduardo Respaldiza Cardeñosa y Eduardo Respaldiza, no conozco el segundo apellido, que son padre, hijo y nieto, como acabamos de ver. Bien, después de licenciarme, y antes de, teniendo en cuenta que hacia la mitad de la década de los 60, Respaldiza se había trasladado ya a Madrid y trabajaba. No he encontrado ninguna foto del Patronato de Biología Animal, además, a pesar de que alguna hice incluso yo con mi propia cámara, pero no sé dónde están. Pues he puesto esta de la Escuela de Veterinaria y de un personaje que era mi antecesor en la cátedra, Carlos Sánchez Botija. Como decía, poco después de licenciarme, empecé mi tesis doctoral. Poca gente sabe que comencé a estudiar la brucelosis ovina, los abortos ovinos producidos por Brucelas. No sé si agradecer en este momento podría ser también un momento oportuno o no al profesor Martínez Fernández, que me hiciera cambiar de opinión y que después de un año de estar trabajando en el campo y en el laboratorio sobre abortos ovinos, sobre brucelosis, me cambiara a otro tema ovino también, que fue, o era y es, las bronconeumonías parasitarias, también de las ovejas, aunque naturalmente afectan a otros animales. Y ahí fue donde comenzó mi primer contacto con Eduardo Respaldiza. Había leído en los años 70, iniciales de los 70, en una revista que se llamaba Terapéutica y Veterinaria Bjorn, un trabajo de Eduardo Respaldiza, un trabajo de revisión en el que se hacía alusión también a experiencias y datos suyos y sobre todo de algunos parasitólogos insignes de Centro Europa, entre otros a un amigo de algunos de los que estamos aquí, que se llama, Tibor Kasai. En él se hacía alusión a que las infecciones por Neostrongylus linearis, entre otros protostrongílidos, podían encontrarse ya en animales de hasta solo 3 meses de edad, con una prevalencia que oscilaba entre el 1 y el 7%. Y ese fue mi contacto, en ese caso epistolar, con Eduardo Respaldiza, interesándome por aquellos trabajos que a lo largo del 73 había publicado. En el siguiente episodio en el que tuve también contacto con el doctor Respaldiza fue cuando, después de acabar mi tesis doctoral, en mi estancia postdoctoral en Weybridge, en el Laboratorio Central Veterinario en New Hall, cerca de Londres, conocí también de la estancia de Eduardo Respaldiza, que había estado trabajando algún tiempo con Joyner. Joyner, junto con algunos otros personajes del Laboratorio Central Veterinario de Weybridge, trabajaba en coccidiosis, que fue uno de los campos en los que Respaldiza trabajó a lo largo de su vida. Aquel laboratorio que era pionero en el mundo, aquel centro de investigación que era pionero en el mundo, también me sirvió como para contactar, como digo, además de con aquellos insignes doctores especialistas en patología especial, vamos a llamarla así, la patología infecciosa y parasitaria en aquel momento. El último contacto con Eduardo Respaldiza fue cuando se jubiló Botija, cuando se jubiló el profesor Botija y me vine a Madrid desde Salamanca, donde había estado 8 años. Y en Madrid, entonces, en el entonces
departamento de patología infecciosa y parasitaria, pues me encontré con una serie de amigos y compañeros y me encontré también, o por eso también me vine aquí a Madrid, porque la cátedra de Botija se transformó en dos cátedras, la de infecciosas y la de parasitarias con parasitología. Y entonces conocí pues, a Chema Castro, a Isabel Chimarro, a Beatriz Martín del Moral, a Miguel Tesouro Padre, a Emeterio Valiente Botija, a Pepe González y entre otros también muy poco después, cuando se incorporaron algunos jóvenes como los que hay aquí, pero sobre todo uno directamente relacionado con Respaldiza, que fue su sobrino Eduardo Lluís Respaldiza, que está jubilado ya en Lugo, en la Facultad de Veterinaria de Lugo. Los años 80 fueron unos años de incertidumbre en la Universidad Española. Después de la aprobación de la LRU, la reestructuración que afectó especialmente a los grandes centros universitarios de España, naturalmente afectó a la Complutense, y mucho. Y como consecuencia del desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria, a partir de 1985 se crearon o aparecieron, en definitiva, se crearon las áreas de conocimiento científico, más o menos relacionadas algunas de ellas con nuestra especialidad. Por ejemplo, patología animal, que era media carrera, y por ejemplo, parasitología, que de alguna forma también tenía su peso, ¿no? Siempre he creído que las denominaciones tienen mucha importancia. Y una buena prueba de ello es que por culpa de las famosas denominaciones, de acortar cosas, como se acaba de decir, patología infecciosa y parasitología, pues era un nombre totalmente incorrecto, pero en cualquier caso. Eso hizo que el profesor Respaldiza tuviera que adscribirse al Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, que dirigía el profesor Martínez, aunque siguió físicamente hasta su jubilación en la Facultad de Veterinaria. Bien, a lo largo de los años, Respaldiza publicó, después de sus estancias en Weybridge, como decía yo antes, y a raíz de los contratos de INIA USDA, que tanto favorecieron científica y económicamente a España, pues, y después de su estancia en Bellsville y en algunos otros sitios, donde habían estado también Tarazona Padre, etcétera, etcétera, pues digo que después de esa estancia publicó ya una vez que estaba aquí en Madrid también, pues trabajos, artículos, algunos artículos sobre los parásitos y sus efectos en los hospedadores, entre ellos algunos producidos por tricomonas, por giardias, por coccidios y por helmintos, es decir, por casi todo el espectro parasitario de nuestra especialidad. La mayoría aparecieron en el patronato, en la revista del Patronato de Biología Animal, como veremos ahora. Bueno, esta es un poco la imagen de esa facultad de veterinaria que sigue en pie. Y ahí, como decía antes, pues además del profesor González, García González, Respaldiza, José María Castro Arganda, Isabel Simarro, Beatriz Martín del Moral, etcétera, etcétera, pues algunos otros nos incorporamos después. Y han crecido mucho hasta el punto en el que ahora se encuentran. Bien, esa era un poco lo que les quería decir. Como representante de la Universidad Española, yo creo que no hay mejor imagen que la de esa 8 veces centenaria, 8 veces y pico centenaria Universidad de Salamanca. Bien, les decía que los trabajos de Respaldiza publicados en la revista de Patronato de Biología Animal, que dirigía entonces Carlos Ruiz Martínez. Carlos Ruiz Martínez, a quien tuve el honor de conocer en una de sus estancias cuando todavía estaba exiliado en Venezuela, fue director durante unos cuantos años, hasta el 39, creo que fue cuando se fue de España.
pero también algunas publicaciones en los libros de actas de la Asociación de Parasitólogos Españoles, como se llamaba entonces, la Sociedad Española de Parasitología. Ahí está el primer número, el primer volumen de la revista del Patronato de Biología Animal dirigido por Carlos Ruiz Martínez en el 33. Los trabajos publicados, como se puede ver aquí también desde el patronato, pero en los libros de actas de la Sociedad Española de Parasitología, pues he entresacado a dos o tres. Uno de ellos no me ha sido posible encontrarlo, pero aquí hay dos, que son estos que tienen ustedes ahí, en los que firman con respaldiza, pues José Luis Valls, perdón, Chema Castro, etcétera, tanto en uno como en el otro lugar, sobre tratamientos antiparasitarios de enfermedades parasitarias de los animales domésticos. Digo que hay uno que no me ha sido, no he podido encontrar, al que se refería Respaldiza como coccidiosis cutánea, una hiperkeratosis de importancia económica, que posiblemente, si eso fuera así, si fuera como yo creo que ha sido, sería la primera denuncia de desnoitiosis en ganado vacuno en España, ya hace unas cuantas décadas. Y por último, pues en una especie de recuerdo conjunto de lo que fue aquel patronato, aquella sección, porque naturalmente el patronato fue también o sufrió también las convulsiones de aquellos años que afectaron tremendamente a la universidad, pero también al patronato. Pasó primero a ser de Instituto de Biología Animal a Patronato de Biología Animal y luego a INIA. Y luego, pues naturalmente se fueron perdiendo, dejando algunos jirones que hicieron que se perdiera la esencia de lo que fueron los departamentos de la INIA en su momento. Y aquí nos encontramos junto al profesor Botija, aquí lo tienen ustedes en la izquierda, a Solana, José García González, Respaldiza, Miguel Tesoro, Emeterio Valiente, Óscar González Gutiérrez Solana, Chema Castro, Rafael Martín, Isabel Simarro y tantos otros que trabajaban tanto en la facultad como en el INIA. A pesar de la escasez de medios, voy a terminar ya, de la escasez de medios de la Universidad Española en el último tercio, hasta el último tercio del siglo pasado, el siglo XX, también había hueco con la ilusión que caracterizó siempre a muchos de los que nos hemos dedicado a la universidad, y a Respaldiza, por supuesto, también dirigió la tesis a la que me invitó como miembro del jurado, una de las primeras de Madrid, que fue la de Olimpio Fuentes Pérez, que era una tesis sobre paratuberculosis en los animales, la enfermedad de Jones, conocida por todo el mundo. La mayoría de las cosas que acabo de exponer son fruto de mi memoria, cada vez más afectada por el tiempo, por supuesto, pero también me han sido muy útiles los datos que me han proporcionado compañeros y amigos como Alfredo Solana, como Isabel Simarro, Chema Castro, Fernando Camarero y algunos otros a los que pido perdón por no acordarme ahora mismo de ellos. Termino. Digo, desde esta tribuna recordamos al doctor Respaldiza, compañero de departamento, de especialidad y de universidad, quien poco después de que dejáramos tanto Antonio Martínez como yo porque me trasladé a León y Antonio Martínez porque se jubiló, Eduardo Respaldiza también dejó la universidad por jubilación. Descanse en paz, Eduardo Respaldiza. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojo. Ahora tiene la palabra el, el señor don José Luis Valls García, veterinario consultor avícola y director técnico de Avinews España. Buenas tardes. La verdad es que después de haberles escuchado, la verdad es que se me ha puesto un poco la carne de gallina, porque los que hemos apreciado mucho a don Eduardo,
pues la verdad es que ha sido muy satisfactorio, ¿no?, escucharles. Yo pido disculpas al presidente, a autoridades, a todos, porque bueno, no soy de mucha envergadura de estar en estos sitios, pero sí quiero agradecer enormemente a don Arturo que me haya facilitado poder venir para y decir unas palabras a don Eduardo. Y entonces lo he definido como recordando a don Eduardo. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a través de su presidente, el excelentísimo doctor don Arturo Anadón Navarro, me invitó a participar en este acto in memoriam dedicado al excelentísimo doctor don Eduardo Respaldiza Cardeñosa. Invitación que acepté de inmediato por el honor que me produce como veterinario hablar dentro de este Sancta Sanctorum de la ciencia veterinaria, y a pesar de no poseer los méritos científicos necesarios para dirigirme a unos asistentes tan cualificados. Pero por la expresión de respeto, reconocimiento y recuerdo a la figura de uno de mis maestros, con M mayúscula, en la profesión de veterinaria, y que junto a la de mi otro maestro en mi especialización de avicultura, que ha sido el excelentísimo doctor don Pedro Villegas Narváez, veterinario ilustre de la avicultura mundial, profesor asociado del Departamento de Medicina Aviar en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, que han contribuido a mi formación profesional y personal. No tengo ninguna duda que don Eduardo Respaldiza Cardeñosa destacó por su calidad humana, su compromiso constante y su dedicación ejemplar, dejando una huella profunda en mí, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Su forma de entender la responsabilidad, el trabajo bien hecho y el trato cercano permanecerá en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerle y compartir camino con él. Estoy seguro que su trayectoria profesional y personal estuvo muy marcada por otro enorme profesional veterinario, que fue su padre, el ilustrísimo doctor don Eduardo Respaldiza Ugarte, al que desde joven le acompañaba en muchas de sus visitas clínicas, como me contó don Eduardo en muchas ocasiones. Para los que tuvimos la fortuna de contarnos, primero como discípulo y luego como compañero veterinario, en el círculo de sus allegados, la figura del profesor Respaldiza va unida en el recuerdo a años de juventud y de enorme hambre de aprendizaje. Aquellos años en que los profesores eran llamados don o doña como símbolo de respeto y de valoración de su autoridad, frente a los actuales tiempos en que todos somos colegas y como mucho un alumno se dirigirá a su profesor como profe. Lo mismo que muchos camareros se nos dirigen en un informal: chicos, ¿qué vais a tomar? Sintiéndolo mucho y por muchos años que hayan pasado, me ha encantado y me encanta dirigirme a mis profesores anteponiendo el don o el doña a su nombre. Así que hoy estoy aquí para honrar la figura de don Eduardo. Mis primeros contactos con él se produjeron en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, junto a otro gran profesional, al que también siempre estaré agradecido, y que fue el excelentísimo doctor don José María Tarazona Vilas. Ellos me pusieron en contacto con el mundo de los parásitos y de las enfermedades que ocasionan. La visión de un profesor a través del prisma de sus alumnos puede interpretarse como interesante, aunque parcial, pero un conocimiento mayor a posteriori, debido a los años transcurridos, nos permite una mejor comprensión sobre aquel profesor y una mejor valoración de su actitud, situando sus ideas y métodos en la importancia de lo que enseñaba para el desenvolvimiento de la profesión futura. Junto a mi mejor amigo, y puedo decir hermano sin lugar a dudas, don Joaquín Martí Cañete, también veterinario, pasamos en los laboratorios del Departamento de Parasitología de la Facultad de Veterinaria tardes inolvidables, como alumnos internos,
observando y estudiando parásitos al microscopio, así como contando huevos de diversos parásitos en las heces muy diversas, tarea que en general requiere un gran sacrificio olfativo por la materia prima a estudio. Más tarde, una vez finalizados mis estudios de veterinaria y sin tener la fortuna de conseguir alguna beca al inicio, don Eduardo me confió la responsabilidad de llevar a buen término algunas prácticas de laboratorio a los alumnos de la facultad, mientras me permitía publicar y vender los apuntes por mí realizados de los temas que él enseñaba en clase, para poder conseguir mis primeros dineros para pagar algunos de mis gastos. Inolvidables momentos y recuerdos mantengo durante esta preciosa etapa, con buenas conversaciones sobre parasitología y sobre temas más sociales y familiares cuando estuve de meritorio en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias con él y con don José María Tarazona, en la calle Embajadores de Madrid, bajo la batuta de otro ilustre veterinario, el excelentísimo doctor don Andrés Blanco Loizelier. Por aquellos tiempos preparaba mi tesina, dirigida por el profesor Respaldiza Cardeñosa. Fue un tiempo intenso de trabajo y de viajes al antiguo matadero de Madrid para recoger mis tesoros, hígados de ovinos decomisados, que luego, en la sala de necropsia, iba diseccionando para encontrar a mis queridos Dicrocelium dendriticum, para mis controles y el posterior desarrollo de mi trabajo. Todavía me acuerdo de los escritos de corrección que me hacía don Eduardo. Escritura caracterizada por una letra grande y redondeada, que con pocas líneas llenaba las páginas de los folios de datos y esquemas. Desgraciadamente, mi vida profesional y después la familiar me alejaron de la urbe en la que nací y a la que sigo queriendo, este Madrid increíble en tantos aspectos. Pero este alejamiento progresivo hizo que el contacto con él se fuera diluyendo. La última vez que pude compartir con él un buen rato fue la tarde de la lectura de su conferencia de ingreso en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias. Momento inolvidable para él, pero también para aquellos que nos emocionamos escuchándole y disfrutando de su día de gloria científica y profesional. Don Eduardo era una persona más que sencilla, que huía de los bullicios e incluso de unas copas, para irse pronto a su casa junto a su mujer Rosa y a su hijo Eduardete, como le llamaba cuando era pequeño. Siempre he tenido en cuenta su contribución al ámbito veterinario y su actitud siempre generosa y colaboradora en el trabajo, que desde luego han dejado en mí una huella perdurable. Y seguro que también entre compañeros y demás discípulos, constituyendo todo ello un legado que merece hoy ser recordado y honrado por aquellos que le conocimos. Ha pasado ya mucho tiempo y, sin embargo, continúa en mi recuerdo la imagen y el hacer de don Eduardo. Así que he encontrado esta maravillosa oportunidad para demostrar públicamente el agradecimiento que hacía su figura de profesor, veterinario y persona, que tengo desde que trabajé con él. Con este in memoriam, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España rinde un sincero homenaje a uno de sus miembros, con expresión de su acompañamiento hacia los familiares, amigos y compañeros que hemos compartido con él momentos de su vida. Por último, quien suscribe desea dejar constancia mediante mi participación en este in memoriam dedicado al excelentísimo don Eduardo Respaldiza Cardeñosa, el honor que se me ha permitido tener al poder participar en este acto como muestra de respeto, reconocimiento y recuerdo a su persona. Gracias, don Eduardo. Muchas gracias, don José Luis Valls García. Ahora tiene la palabra don Arturo Anadón Navarro,
académico de número y presidente de honor de esta academia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimo señor secretario general, excelentísimo señor presidente de la sección segunda, excelentísimas e ilustrísimas señoras y señores académicos, señoras, señores y amigos que nos acompañáis en esta solemne sesión necrológica en recuerdo de nuestro muy querido amigo y compañero académico, el excelentísimo señor don Eduardo Respaldiza Cardeñosa. Permítanme que mis primeras palabras sean de profundo agradecimiento a la Junta de Gobierno por haberme concedido el alto honor de glosar la entrañable estima, admiración y afecto que profesé al doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa, querido compañero y amigo de la RACB. Quienes han tomado la palabra antes que yo han puesto de relieve distintas facetas de la vida del doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa. A mí se me ha recomendado evocar su trayectoria como profesor universitario y como miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Es posible que incurra en alguna reiteración respecto a lo ya expuesto. Sin embargo, cuando una vida es contemplada desde perspectivas diversas, esas coincidencias no empobrecen el relato, sino que contribuyen a perfilar con mayor nitidez la figura de quien hoy recordamos. Origen familiar y formación veterinaria. El doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa nació en Zaragoza, capital de Aragón, el 11 de julio de 1927. En el seno de una familia de profunda tradición veterinaria, creció en un entorno donde la profesión veterinaria formaba parte esencial de la vida cotidiana y falleció el año pasado a los 98 años de edad. El amor y la vocación por la profesión se fueron tejiendo y moldeando como algo muy normal en su vida. Su padre, Eduardo Respaldiza Ugarte, fue un eminente catedrático de la Universidad de Zaragoza, que cultivó la bromatología, la patología y la clínica veterinaria. Descendiente de una familia de veterinarios del Valle de Ayala, Álava, uno de cuyos miembros ya ejercía la albaitería en el siglo XVII, bisabuelo de Eduardo Respaldiza Cardeñosa. El profesor Eduardo Respaldiza Ugarte era natural de Respaldiza, localidad pequeña pero con arraigo histórico que combina su importancia administrativa local con un entorno rural típico vasco con caseríos situado en el norte de Álava, donde trabajaba su padre, Domingo, como veterinario titular. Los padres de Eduardo Respaldiza Cardeñosa, Eduardo y Crescencia, tuvieron 4 hijos, 3 veterinarios, Eduardo, Elena y José Luis, que siguieron la tradición familiar y recibieron mucha humanidad y enseñanza veterinaria. Eduardo se formó en medicina veterinaria en la Universidad de Zaragoza. Ayudó a su padre en la clínica diaria durante 15 años, lo que le creó una impronta que aplicaría en su vida docente e investigadora. La formación se debió en parte a su padre y a profesores universitarios e investigadores, quienes le imprimieron amor y humanidad al trabajo, a la docencia y a la profesión, y en definitiva le fueron orientando en todas sus decisiones. Su verdadero maestro, su auténtico maestro, fue su padre, en el sentido más pleno de la palabra, pues siguiendo la acepción que daba el profesor Pedro Lainentralgo, el verdadero maestro es aquel que enseña a sus discípulos a trabajar y los orienta en la elección de los temas a desarrollar. Como todo humano, a lo largo de su trayectoria profesional tuvo desilusiones, pero también muchos éxitos. Eduardo siempre guardó un profundo agradecimiento hacia su madre, Crescencia, a su querida esposa María Rosa y a su amado hijo Eduardo, también veterinario. Su cariño, comprensión y apoyo fueron para él un sostén insustituible. Con sincera humildad reconoció el sacrificio que implicó la ausencia de sus atenciones durante tantas horas y días, mientras él entregaba su vida a la ciencia y a la docencia, dejando huella en quienes tuvieron la fortuna de aprender de él. Tuve la fortuna de conocer y entablar amistad con su hermana Elena Respaldiza y su esposo, Joaquín Lluch, personas entrañables, de conversación amena y profunda, con una gran humanidad y siempre dispuestos a brindar ayuda. Fueron también padres de varios hijos veterinarios quienes continuaron con la brillante estela de la familia Respaldiza. Eduardo Respaldiza Cardeñosa realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de El Salvador, donde recibió una rigurosa formación intelectual que contribuyó decisivamente a orientar su futura vocación científica. El ambiente familiar claramente orientado hacia la veterinaria influyó de manera decisiva en su elección académica cuando llegó el momento de acceder a la universidad.
optando por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, aunque por palabras de Eduardo Respaldiza Cardeñosa en su elección, no tuvo una influencia su padre, ya que nunca le forzó a elegir, lo que ocurrió igualmente con sus hermanos. Paralelamente a sus estudios universitarios, como se ha comentado, cursó también la carrera de Magisterio en la Escuela Nacional de Magisterio de Zaragoza, en el año 49, movido por una profunda vocación docente. Completó la licenciatura en veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza entre los años 47 y 52, con un excelente expediente académico. De las 38 asignaturas que integraban el plan de estudios, logró 33 calificaciones de sobresaliente y matrículas de honor, mérito que culminó con la concesión del Premio Nacional Fin de Carrera. Su inquietud científica y clínica hizo que se doctorara en 1960 en la Universidad de Zaragoza con su tesis doctoral titulada Diagnóstico racional y nueva modalidad de tratamiento incruento de la torsión uterina de la vaca, estudio de gran trascendencia e interés económico que fue calificada de sobresaliente. Desde su graduación en 1952 realizó numerosos cursos y programas de especialización, entre los que se destacan el certificado de inseminación artificial, el diplomado en inseminación artificial ganadera, el certificado de cirugía y castración. En 1961 obtuvo el título de diplomado en sanidad, impulsado por el profundo interés que siempre le despertó, tanto en el pasado como en el presente, y con proyección de futuro, el estudio de las enfermedades zoonósicas. Posteriormente cursó el diplomado en nutrición animal en Zaragoza y el diplomado en medio ambiente en Madrid. En cuanto a cursos de especialización, participó como profesor en cursos de verano de la Universidad de Zaragoza, en Pamplona, sobre valoración económica de las parasitosis pecuarias en España. En el curso bromatológico de quesos del Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Complutense. En el curso de análisis clínico de parasitología y hematología para organismos parecidos a los de la pleuroneumonía organizado por el ENIA, en la sección de parasitología. Y en el curso de análisis clínico en veterinaria especializado en diagnóstico parasitológico en rumiantes del Departamento ya de Patología Animal 1, Sanidad Animal, de la Complutense. Entre 1952 y 1965 ejerció intensamente como veterinario titular, desarrollando una amplia actividad clínica que le permitió compaginar la práctica profesional con la patología y la investigación en el medio rural. Durante este periodo observó y diagnosticó un elevado número de enfermedades parasitarias e infecciosas en ganado vacuno, ovino y caprino, así como en porcino, conejos, aves y animales de compañía. Esta experiencia le permitió perfeccionar sus estudios epizootiológicos, patológicos, de investigación aplicada y de profilaxis, consolidando así una sólida base científica y práctica en sanidad animal. Entre 1952 y 1956 desempeñó la plaza de ayudante en la Universidad de Zaragoza, docencia estructurada en 2 cátedras diferenciadas, cátedra de parasitología y enfermedades parasitarias y cátedra de enfermedades infecciosas y policía sanitaria. En el 53 ingresó por oposición en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, ejerciendo durante varios años en distintas localidades españolas. En 1953 ingresa por oposición en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, ejerciendo varios años en partidos como el de Alfarrás, muy próximo a mi lugar de nacimiento, donde tuvo contacto con mi padre, que en aquel momento era jefe provincial de ganadería de la provincia de Lérida. Luego pasó a Villalengua, en Zaragoza, Alfajarín también, delegado de Sanidad e Inspección de Ferrocarriles y Transportes, veterinario colaborador de criadores españoles de aves selectas de la región aragonesa y veterinario colaborador de la selección de la raza aragonesa y en la lucha de la lengua azul. Profesor universitario. Inició su carrera como profesor universitario en el 52, año en el que fue nombrado ayudante interino de las cátedras de parasitología y enfermedades parasitarias, así como de enfermedades infecciosas y policía sanitaria, cargo que desempeñó hasta 1956. Del 56 al 59 ejerció la ayudantía interina de clases prácticas de anatomía descriptiva, morfología externa y anatomía topográfica. De 1959 al 61 desempeñó la plaza de profesor adjunto interino de parasitología, enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas y encargado de la cátedra durante los años 61 y 62. En el año 1961 obtuvo por oposición una plaza de profesor adjunto numerario de parasitología, enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, donde permaneció hasta el año 65, año en el que se trasladó a Madrid, lo que implicó separarse de sus padres, aunque solía desplazarse
con frecuencia para verlos los fines de semana y en vacaciones. En el año 1965, mediante concurso-oposición, obtuvo el nombramiento de inspector veterinario del Cuerpo Nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura, y fue destinado como jefe técnico de la sección de parasitología y hematología del antiguo Patronato de Biología Animal, luego Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Posteriormente ejerció como jefe de equipo, se ha comentado, y de proyecto en parasitología y hematología del Departamento de Higiene y Sanidad Animal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. En 1983 fue nombrado jefe en funciones de dicho departamento, permaneciendo hasta el año 1988, punto de confluencia y coordinación de los problemas parasitológicos de todo el ámbito nacional. La eficiencia de su labor no se apoyaba únicamente en sus profundos conocimientos en parasitología, sino también en su sólido saber patológico y clínico que le permitió abordar los retos sanitarios con rigor y eficacia. 2 años más tarde, en 1967, se incorporó a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid como profesor ayudante de clases prácticas de la Cátedra de Industrias de la Leche, Carne y Pescado, permaneciendo hasta 1970. El profesor Eduardo Respaldiza Cardeñosa finalizó sus funciones como profesor ayudante en septiembre de 1970 y no se incorporó como profesor adjunto interino hasta el año 1973 en la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de dicha facultad, cargo que desempeñó hasta 1975, año en que pasó a ocupar la plaza de profesor adjunto numerario de la misma cátedra, cumpliéndose el lapso de 3 años entre ambos periodos docentes en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Su padre falleció el 24 de noviembre de 1973 a los 81 años de edad, con la ilusión de ver a su hijo nombrado profesor numerario en la Universidad Complutense de Madrid. Como profesor adjunto numerario de parasitología y enfermedades parasitarias, permaneció hasta septiembre de 1983. Y como se ha comentado, la norma española que cambió la denominación del cuerpo de profesores adjuntos de universidad por la de profesores titulares de universidad fue la Ley Orgánica 11 del 83 de 25 de agosto de reforma universitaria, la conocida como LRU. Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de septiembre de 1983 y entró en vigor el 21 de septiembre de 1983. En su disposición transitoria cuarta se estableció que los cuerpos de profesores adjuntos pasarían a denominarse cuerpo de profesores titulares de universidad. En septiembre de 1983 es nombrado profesor titular numerario de parasitología y enfermedades parasitarias, puesto que desempeñó durante 9 años hasta su jubilación en el año 1992. En 1993 es nombrado profesor emérito de la Universidad Complutense, siéndole impuesta la medalla de servicios prestados a la Universidad Complutense por el rector. En definitiva, durante un periodo de 28 años en Madrid, centró su labor en el estudio, la investigación y la docencia de los parásitos y de las enfermedades que estos ocasionan en los animales domésticos de utilidad económica y en ocasiones en el ser humano, con el propósito de contribuir a la mejora de la sanidad y al desarrollo económico. Por último, me referiré muy brevemente a sus facetas docente e investigadora, a sus inquietudes por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Como hemos descrito, el académico Eduardo Respaldiza ejerció actividades docentes en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y en la Universidad Complutense y un sinnúmero de conferencias, seminarios y cursos de posgrado. Su actividad científica se centró principalmente en la epizootiología, fisiopatología, diagnóstico y control de enfermedades parasitarias e infecciosas, áreas en las que fue un adelantado. Su profunda vocación por la docencia le permitió participar como profesor en numerosos cursos de especialización en parasitología y enfermedades parasitarias, así como dirigir diversos proyectos de investigación. Cabe destacar su brillante trayectoria científica, que se tradujo en su participación activa en un gran número de congresos, reuniones, conferencias, tanto nacionales como internacionales, y en la publicación de más de 130 trabajos de investigación y en comunicaciones científicas. Entre los cursos monográficos de doctorado en los que intervino destacan los de epizootiología de los parásitos en los rumiantes, epizootiología, fisiopatología y control de enfermedades parasitarias en los rumiantes, patología infecciosa y parasitaria de pequeños rumiantes en España, aspectos inmunológicos de las enfermedades parasitarias, sanidad animal y patología infecciosa y parasitaria. Un aspecto fundamental de su trayectoria fue la colaboración científica y clínica con su padre, así como con los profesores Carlos Sánchez Botija, Andrés Blanco Licedier y Félix Sánchez. Los tres eran miembros del referente
antiguo Patronato de Biología Animal, una experiencia que se vio enriquecida y consolidada mediante estancias y estudios en destacados centros extranjeros. Personalmente tuve la oportunidad de contar con estos destacados maestros como profesores en la Facultad de Veterinaria y como jefes del departamento de INIA. Durante mi estancia en el Departamento de Higiene y Sanidad Animal de INIA trabajé junto a los doctores Eduardo Respaldiza y José María Tarazona en el equipo de parasitología y hematología, donde adquirí valiosas enseñanzas prácticas que me resultaron fundamentales para la preparación de la oposición del Cuerpo Nacional Veterinario. En esta etapa coincidí con quien hoy actúa como interviniente, José Luis Valls, entonces dedicado al estudio de la distomatosis hepática en ovinos. Gracias por haber participado. Entre 1956 y 1988, impulsado por un firme compromiso ético con la ampliación y actualización de sus conocimientos, realizó diversos cursos de especialización en instituciones de reconocido prestigio internacional, entre ellas el Laboratorio Central de Investigaciones Veterinarias de Alfort, la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort, en París, pensionado por el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Juan Marc, así como el Instituto de Ganadería y de Medicina Veterinaria de los Países Tropicales. Asimismo, amplió su formación en el Instituto Pasteur de París y en el Instituto Pasteur de Lille y en la Escuela Nacional de Veterinaria del Estado de Curingen, Bélgica. Completó asimismo estudios y estancias sobre cooperativismo de ganado vacuno en Dinamarca, en la Facultad de Medicina de la Universidad de París, la Sorbona, en el Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones del INRA, en Tours, y en el Laboratorio de Referencia Veterinaria de la Animal and Plant Health in Newhat, en Weybridge, en Reino Unido, Surrey. Asimismo, realizó estancias en centros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el Instituto de Parasitología Animal, en Belleville, Maryland, Estados Unidos, el Laboratorio Regional de Enfermedades Animales, en Alabama, y en la subestación de Griffin, en Georgia, Atlanta. Entre 1973 y el 88 recibió un total de 16 becas, pensiones y comisiones para estancias en el extranjero, concedidas por el Ministerio de Educación Nacional, la Fundación Juan Marc, la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, en el marco del convenio de colaboración científica entre España y Estados Unidos, INIA y USDA, y por el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Mediante este convenio, INIA y USDA realizó estudios sobre contrastación de técnicas inmunológicas de nematodos en el Instituto de Parasitología de Belleville, en Maryland, Estados Unidos, en el que ya había estado hacía unos años, en el Centro de Investigación de Tours, en el Laboratorio de Agricultura de Auburn, Alabama. Y en el año 1988 su actividad se centró en la contrastación de técnicas inmunológicas para el diagnóstico de nematodosis, toxoplasmosis y cercosporidiosis. En los años 1980 y 81 fue comisionado por el INIA en Francia para contrastar técnicas parasitológicas de coccidiosis en diversos centros. En noviembre del año 1981 se incorporó al equipo del Laboratorio Central de Veterinaria de Weybridge, Surrey, Reino Unido, para estudiar y contrastar técnicas sobre coccidiosis y otras parasitosis de los animales domésticos. Sus deseos de colaboración y de superación le hicieron pertenecer y en algún caso ser fundador de numerosas sociedades científicas, como son la Asociación de Parasitólogos Españoles, la Sociedad Española de Didatología, poseyendo el diploma de la Asociación Internacional de Didatología con el nombramiento de miembro titular, entre otras. Su faceta humana. El doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa era un hombre de bien, de porte sereno, humilde, prudente y disciplinado, sencillo, de trato afable y exquisita corrección en las formas. Su presencia transmitía calma y respeto, pues reflexionaba y valoraba las opiniones de los demás. Hablaba poco, escuchaba con atención y reflexionaba sobre cada opinión, mostrando un profundo respeto y un constante deseo de aprender, comprender y adquirir conocimiento. Fue ante todo un trabajador incansable e infatigable, siempre ilusionado, constante en sus responsabilidades y generoso en su entrega. Poseía tenacidad, constancia, esfuerzo y voluntad para alcanzar sus objetivos. El amor al trabajo y a la enseñanza, junto con su dedicación constante e inteligencia, dieron como resultante la figura intelectual que tuvimos el honor de conocer como maestro, y yo en particular de disfrutar de su vasta sabiduría, de su fuerza moral y su férrea disciplina de espíritu.
Fue ávido lector, siempre iba cargado de libros y documentos que consultaba y anotaba con minuciosa atención, en una búsqueda constante de conocimiento. Sus valores éticos guiaron siempre su conducta personal y profesional, marcando con coherencia y rectitud sus principios y asegurando el cumplimiento de sus responsabilidades. El pensador Jean-Jacques Rousseau, en su obra Emilio o de la educación, destaca la importancia del entorno y de la educación en el desarrollo del individuo. Es sabido que la familia constituye el primer y más decisivo ámbito en la formación intelectual y sobre todo en la dimensión humana de la persona. Eduardo creció rodeado de afecto, recibió un cariño abundante que dejó huella profunda en su carácter. De sus padres heredó no solo principios firmes, sino también un sincero amor y un respeto genuino hacia los demás, virtudes que marcaron su manera de vivir y de relacionarse. El doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa no solo destacó por su extraordinaria capacidad investigadora y docente, sino que, como ocurre con los grandes maestros, supo proyectar su magisterio más allá de sus publicaciones y libros, transmitiéndolo también a través de sus discípulos, de los equipos que formó y de los grupos de trabajo que impulsó. Y por último, su faceta como académico. El doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa fue nombrado académico correspondiente, también se ha citado la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona en el 75 y de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de la que estaba muy orgulloso. Distinciones que reflejan su constante voluntad de contribuir con humildad y honradez científica al progreso del conocimiento humano y profesional. Otra faceta en la que desarrolló una intensa actividad fue la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que ingresó en noviembre del 94 con el discurso titulado Bionosología comparativa de los coccidios de los animales domésticos útiles a la especie humana. El discurso de contestación del excelentísimo señor don Tomás Pérez García fue leído y con aportaciones por el excelentísimo señor Dieter Brandau Palnet. Pasó a supernumerario en el año 2016. Como académico de números solía asistir en compañía de su esposa María Rosa en las sesiones de los lunes de la RACB y cuando intervenía lo hacía siempre desde la perspectiva de la aplicación práctica de sus saberes en parasitología, enfermedades parasitarias infecciosas. Creo que la RACB debe sentirse honrada de haber contado entre sus miembros con un compañero tan ilustre, cuya labor deja una huella imborrable. Desafortunadamente, una grave enfermedad de su esposa lo alejó durante largos años de sus actividades habituales, cuando aún se encontraba en plena madurez profesional. Sin duda, extrañaremos profundamente su presencia en esta Real Academia. Con lo expuesto, he pretendido reflejar las tres vertientes del doctor Respaldiza, la docente, investigadora, la humana y la académica, en las que siempre se ha reflejado su excelente preparación científica y técnica y su pasión por la veterinaria. Inspiradas en las palabras de Agustín de Hipona, obispo, filósofo y teólogo cristiano, y una de las figuras más influyentes del pensamiento cristiano y de la filosofía occidental, relatan su obra más conocida, Confesiones. Creemos que la muerte no es el final, sino el paso hacia la plenitud de la vida en Dios. La existencia no se pierde, se transforma, y el corazón se encuentra por fin el descanso para el que fue creado. Hoy despedimos con profundo cariño al doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa. Su recuerdo permanecerá vivo entre nosotros en su ejemplo de bondad, serenidad y entrega constante. Con dolor, pero también con esperanza, confiamos en que ha alcanzado ya la paz eterna y la luz que no tiene fin. Que descanse en paz el profesor, el docente y el amigo inolvidable. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, profesor Anadón. Ahora, como es preceptivo, si alguien de la sala quiere intervenir, tiene la palabra. Bueno, pues a la vista de todas las intervenciones y que ya se ha dicho todo lo que parecía necesario y se ha dicho con mucha brillantez, yo solamente quisiera destacar dos cosas. Conocí a don Eduardo Respaldiza Cardeñosa cuando entré en esta academia en el año 95. Todo lo que se ha dicho es cierto y lo corroboro. Además, eran una pareja que venían continuamente. Don Eduardo Respaldiza Cardeñosa
y don Rafael Jurado Couto, también miembro de esta academia. Eran personas permanentes en la asistencia a esta academia, como otros más, como don Tomás Pérez García y don Leopoldo Cuéllar Carrasco. Son personas a las que debemos agradecer todo lo que hicieron por nuestra academia, todo lo que han hecho y la semilla que sembraron. Muchas gracias y se levanta la sesión.